Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Vamos a hablar hoy sobre un tema que pues tiene mucha polémica, es objeción de conciencia, y para ello tenemos con nosotros a la doctora Dora María Sierra Madero, quien además de ser una especialista en derecho, pues ha incursionado en estos temas de derechos humanos y les ha dado muchísima profundidad, además de ser una excelente amiga, y me da muchísimo gusto que estés con nosotros, Dora. Gracias, Susana, por invitarme. Pues dentro de esta vorágine de cambios que hemos vivido, bueno, los abogados que nos formamos hace algunos añitos, no muchos, digamos, pero no nos había tocado estos cambios de ver todo a la luz de los derechos humanos, que la nueva ley de amparo. Y hay una figura que es muy interesante, que es la objeción de conciencia. Yo quiero, antes de que toquemos el tema, pues presentarles al auditorio este libro tuyo, que es La objeción de conciencia, publicado por Jurídicas de la UNAM, y que se los recomiendo ampliamente porque es un libro que nos va a introducir a este tema, que tiene muchísimas aristas, muchos puntos de vista sobre hasta dónde llega la objeción de conciencia y no, y que ahora nos explicará con todo detenimiento Dora. Dora María, ¿qué es esto de la objeción de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia es un derecho humano derivado, a su vez, del derecho humano también, de libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia específicamente, que están reconocidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, como en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo que es polémico, como tú dijiste al inicio, es la objeción de conciencia. Podríamos decir que es un derecho derivado de la libertad religiosa de pensamiento y de conciencia, es decir, no tiene como todo derecho humano tiene límites, pero ha sido su desarrollo posterior. ¿Sí? Es decir, ya se van haciendo concreciones y desarrollos ya de los derechos humanos. Pero a ver, yo en principio tengo que cumplir la ley. Y me dice incluso un artículo, bueno, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Incluso cuando yo no conociera el contenido de la ley, tengo el deber, la obligación de cumplirlo. Sí. La objeción de conciencia para nada, absolutamente, propone la transgresión del Estado de Derecho, ni muchísimo menos. O sea, es un punto de partida. O sea, está totalmente, propicia justamente el cumplimiento de la ley. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y entonces no se contrapone? ¿Verdad? Eso sería lo que cualquier persona pues diría, ¿no? Objeción de conciencia suena un poco a una especie como de rebeldía o negación a cumplir la ley, ¿verdad? Pero lo que ha pasado ahora es que recordemos que los derechos humanos pues también son ley, sí. ¿Verdad? Sí, y más ahora a partir de la reforma del 2011, que obliga, pues el nuevo artículo primero, pues ya sabemos, ¿no? Ha sido también, pues también ha dado pie a muchos comentarios, discusiones y demás. Sí, con la pura lectura del artículo primero. La pura lectura que te dice, bueno, sí, todas las autoridades tienen que aplicar preferentemente los derechos humanos ante cualquier otra ley, ¿no? O hacer una interpretación conforme de la ley a los derechos humanos, al principio pro persona concretamente, claro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que con esta reforma la objeción de conciencia pues ha salido fortalecida, ¿no? Es, en pocas palabras, y para decirlo de manera lo más sencilla que se pueda, es la negativa a cumplir una disposición legal, pero lo más importante es que es por motivos de conciencia, es decir, de convicciones personales que tienen un peso muy fuerte en la cosmovisión de cada individuo, ¿no? No es lo mismo el que se resiste a cumplir la ley porque es un delincuente o por motivos económicos, que es ahora que le conviene el deporte preferido de nuestro país, desafortunadamente, porque le conviene, por la corrupción, por otras razones, o en este caso concreto, el objetor de conciencia, lo que pasa es que no es un delincuente y por lo tanto no se le debe dar el trato de delincuente.
Sí, ¿no? me imagino que tienes que revisar cuál ha sido su formación cultural y religiosa para saber que es un sujeto convencido de tal y cual conducta. Claro. Y que va en contra de la ley positiva. De la ley vigente, positiva, ¿no? siempre y cuando no rebase ciertos límites. ¿Verdad? Eso es lo interesante. Eso es lo interesante y lo difícil, ¿no? ¿Cuál es el límite? Exacto, qué ¿no? difícil. Nos contabas el caso Cassius Clay. de Cassius Clay. Mohamed Ali, para todos ¿Qué pasó ahí, conocidísimo. Bueno, él fue, todos se acordarán, un campeón de boxeo peso completo en Estados Unidos, que fue llamado justamente a participar en la guerra de Vietnam y se negó porque él era musulmán. Entonces, ahorita puede un poquito sonar extraño el tema, porque la idea que tenemos, o un poco, ¿verdad? Lo que se piensa es que para los musulmanes la participación en la guerra no tiene inconvenientes, pero no es así, tal cual. Él alegó motivos religiosos para negarse a participar, ¿no? A reclutarse en el ejército. Sí. Y por ese motivo fue encarcelado. Entonces, en el juicio, pues perdió las primeras instancias y su juicio fue tan famoso que llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, quien le autorizó, o sea, lo dejaron en libertad por la aplicación precisamente de la primera enmienda de la Constitución americana, que habla de la libertad religiosa y de conciencia. La famosa Free Exercise Clause. O sea, sin el término todavía objeción de conciencia, pero este era el contenido de su reclamación. Este era el contenido de su pues, objeción. Sí. En Estados Unidos sí se usa. O sea, de hecho, en Estados Unidos, conscientious objection es una figura que está justamente referida al ámbito militar. Lo que pasa que actualmente en Estados Unidos el reclutamiento militar no es obligatorio, como lo fue entonces, porque Estados Unidos estaba en una guerra. La objeción de conciencia nace justamente en medio de las guerras, de las enormes guerras que vivió la humanidad en el siglo XX. Porque se exige a todos los varones que mayores de edad un reclutamiento forzoso en el ejército, o al menos a recibir entrenamiento militar. Y eso generó pues también mucha polémica y sobre todo objeciones por parte de algunos grupos, no necesariamente por motivos religiosos, en todo caso. También el pacifismo, por ejemplo, fue uno de los grandes motivos que explicó muchas de las objeciones de conciencia que se interpusieron en aquellos años. Oye, pero todos deberíamos de tener objeción de conciencia para no matar, porque bueno, la mayoría, yo creo que nos han inculcado que no hagas daño a otro ser humano. En tu casa te dicen, oye, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran. ¿Tienes esta formación? ¿Hasta qué punto entonces sería válido que yo dijera, no, yo no quiero disparar un arma para matar a otro ser humano? De hecho, así fue como se reconoció en un inicio la objeción de conciencia en contra del uso de la fuerza mortífera, ¿no? O sea, era como es el tema. ¿Hasta qué punto se podía obligar a una persona que esa participación bélica y sobre todo considerando también pues la magnitud de esas guerras, ¿no? Que fueron las dos Pues es que yo creo que mundiales. gustoso no va nadie, o sea, a ver, que se formen los que sí les gusta matar gente, entonces tienes 3. Claro. No, gracias a Dios no hay tanto. Exacto, pero bueno, finalmente los gobiernos también tomaron conciencia de que había que dar ciertos estímulos, ¿no? O ciertos beneficios a los que pues ofrecían su vida, finalmente, porque estaban poniendo, más bien, ponían en riesgo su vida. La nacionalidad entre de ellos, ¿no? Los objetores de conciencia pues no tenían derecho a esos beneficios. Entonces, se planteó para, justamente en esta línea, ¿no? De preservar el principio de igualdad ante la ley, porque dices, bueno, qué cómodo, ¿no? Se prestaría para hacer objeciones de conveniencia, ¿no? Más que o fraudes a la ley, todo el mundo querría, ¿verdad? Sí. Pero se establecieron, o sea, la objeción de conciencia, y en la medida de lo posible, si tú tienes una objeción en contra de alguna determinada disposición legal o una exigencia sobre todo en el ámbito profesional actualmente se ve mucho, en el ámbito médico, en el ámbito sanitario, bueno, tienes que cumplir una prestación sustitutoria. Es decir, algo que garantice la sinceridad de tu objeción. Entonces, no se trata también que la prestación sustitutoria sea una especie de castigo, ¿no? Bueno, ahora
los objetores de conciencia Van a barrer las calles. a lavar todos los baños de todos Ajá. los soldados, no sé, ¿no? Como un poco así, Sí. aunque muchos estuvieron dispuestos, ¿no? Sí. O sea, quiero decirte que hubo, o sea, todo este desarrollo de la objeción de conciencia, sobre todo en el seno y en el ámbito de la estructura militar, pues implicó muchos objetores de conciencia estuvieron presos, o sea, sufrieron las sanciones establecidas en la ley por negarse a participar, o sea, realmente eran objetores de conciencia sinceros. No digo que no en el camino se hubieran colado objetores de conveniencia, ¿verdad? Pero, de todas formas, la figura, lo que interesa aquí es darse cuenta que de ser una figura que siempre se había visto con, ¿verdad?, con sospecho, o sea, una especie de visión contraria al Estado de Derecho, se ha vuelto ahora algo, pues que claro, tiene un tratamiento, ¿cómo se dice?, individual, personal, ¿no? No se puede hacer una objeción de conciencia generalizada, pero, porque la tiene que pedir, ¿no?, el objetor, pero tampoco se puede darle el mismo trato a un objetor de conciencia que a un delincuente, ¿no? O sea, entonces le pides una prestación sustitutoria. Las legislaciones de los países, esto se ha dado mucho en Europa, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que se quedaron sociedades altamente militarizadas y siguen actualmente. Solo que, por ejemplo, en España, después de años de haber tenido una legislación de objeción de conciencia, pues llegó el punto que el año que estuve yo allá recabando información para mi tesis doctoral, que fue el antecedente del libro, ese año se habían habido 20,000 solicitudes de objeción de conciencia solo en 1996. Estamos hablando ya de pues más de, 20 años, ¿verdad? Entonces, eso, la magnitud de las solicitudes, lo que hablaba es que la misma estructura del servicio militar estaba siendo muy gravoso para los jóvenes, ¿no? Porque les exigía que terminando el bachillerato se dedicaran un año completo a entrenamiento, a recibir entrenamiento militar. Entonces eso, pues imagínate, ¿no? Suponía, aun cuando recibieran una compensación económica, suponía un retraso en el ingreso a la universidad y demás, ¿no? Entonces hubo, en la época de los 70s, que fue también la época del pacifismo, de Gandhi, de Martin Luther King, de Cassius Clay, etcétera, pues hubo una como movimiento también, ¿no?, a favor del reconocimiento de la objeción de conciencia. Finalmente España acabó derogando su sistema de reclutamiento para el servicio militar tan gravoso, y actualmente tienen ya, o sea, un ejército profesional al que ingresan los que quieren, como sucede en México, y les dan buenos beneficios. O sea, realmente, entre más pobreza hay, entre más necesidad económica, escasez de trabajo, probablemente pueda haber más como demanda o más solicitudes de ingreso al ejército. Bueno, eso pasa siempre. Son puntos de huida el ejército y los conventos para gente que no tiene dinero. Eso siempre ha sido, ¿no?, históricamente. Pero sigue habiendo una duda en cuanto a estos valores que a ti te inculcan toda la vida, ¿no?, de respeto a la vida, independientemente de qué religión tengas, y después que el Estado te obligue a matar, pues porque está en una situación de guerra, ¿no? Pero también en el ámbito de la salud se ha dado mucho, por ejemplo, en los casos de aborto, cuando el médico dice, bueno, yo por objeción de conciencia, aquí no voy a practicar un aborto, y bueno, pues ve con otro que... De hecho, la Ley de Salud del Distrito Federal, cuando se despenalizó el aborto en el 2007, en las 12 primeras semanas, que se permite el aborto, digamos, libre, ¿no? También reformó la Ley de Salud del Distrito Federal para incluir un artículo concreto que establece el derecho de los médicos a oponer la objeción de conciencia si no quieren practicar el aborto. Bueno, vamos a hacer un brevísimo corte y ahorita nos sigues explicando todas estas cuestiones y también esta diferencia que hay pues con la desobediencia civil. Sí, claro, es muy interesante. Ahorita venimos, no se vayan.